La energía abril. Leticia empezó a recordar que desde niña había sentido el llamado de algo misterioso, innombrable, que siempre la acompañaba. Nunca tuvo amigos imaginarios como muchas de sus amigas, pero sí sentía que la vigilaban, que la protegían, y muchas veces se dirigió a esas presencias sin saber quiénes eran ni cómo se llamaban. De alguna manera, sus primeros murales y pinturas eran formas de comunicación con ese otro costado de la realidad. Que presentía, hasta que llegó Madame Laluz y le instruyó en cómo prepararse para entrar en contacto. Continuó yendo a la biblioteca 2 o 3 horas todos los días a estudiar libros sobre esoterismo, cábala y biografías de magos renacentistas como John Dee. En algún momento se cruzó una referencia al poeta Arthur y tomó notas desafortunadamente sobre la famosa Carla del Vidente, que este autor le había escrito a su profesor de literatura en 1871. En ella invitaba a los escritores modernos al desajuste de sentidos. Leticia se preguntó qué significaba realmente esa expresión, desordenar o desajustar los sentidos. ¿No era eso justamente lo que ella había aprendido en el confinamiento solitario? Desde entonces venía sintiendo que su percepción se había alterado, que tenía sueños atravesados por visiones fantasmagóricas que aún no sabía cómo interpretar. En realidad había descubierto un camino para salir de sí misma, para romper esas barreras que parecían inamovibles, el tiempo y el espacio. Después de muchos días de estudiar a este poeta y de leer sobre él, Leticia se concentró en una referencia que encontró acerca de la energía abril, palabra que luego la llevaría durante la Alemania nazi a la famosa Sociedad Secreta Abril. La tesis de estos integrantes del partido nazi, muy cercanos a Hitler, decía que en el momento en que la materia inerte se había convertido en materia viva, es decir, en el instante justo en que un puñado de elementos había constituido la primera célula, el primer organismo vivo, una energía nueva había surgido en el universo. Esa energía contradecía las reglas generales que tenían hacia la entropía, el desorden, el desgaste. La vida no, la vida había creado cada vez formas más sofisticadas y seres más aptos para la supervivencia. Esa energía había pasado de la planta a los peces, a los reptiles, a los mamíferos y finalmente al hombre. ¿Cómo se hacía uno consciente de esa energía y podía llegar a dominarla, a controlarla? Y fue entonces que Leticia recordó las instrucciones de Madame Laluz, los 6 discos energéticos y el método para conducir esa forma desde las glándulas suprarrenales hasta la base del cerebro. Se trataba de aprender a transportar la energía de la vida al interior del propio cuerpo. Finalmente, el último descubrimiento que le reveló el camino que debía seguir fue la biografía del médico austriaco Franz Anton, que vivió a medio camino entre los siglos XVIII y XIX, entre el famoso siglo de las luces y el movimiento romántico, justo cuando los románticos empezaron a sospechar que
que dentro de la mente había una serie de fuerzas desconocidas. Mesmer estaba explorando en su consultorio médico con algo que él llamaba magnetismo animal y que se refería en realidad a un flujo energético misterioso que era difícil de apreciar científicamente. Se trataba de una especie de una serie de fuerzas que corrían por el cuerpo, de una corriente energética, que era la esencia misma de la vida. Según Mesmer, la enfermedad no era más que una interrupción en ese flujo, tapones, atascos, pequeños cortocircuitos en la intrincada máquina corporal. Leticia, como notas, escribió párrafos enteros sobre reflexiones que le surgían a partir de los experimentos de Mesmer, y se dijo que todo estaba interconectado, que lo que había buscado los artistas y los magos neoplatónicos del Renacimiento coincidían con lo que años después buscarían los románticos y un siglo después las sociedades secretas del nazismo. Porque el que lograra tener el control de esa energía todopoderosa tendría el control del mundo, y algo la sedujo hasta el punto de que los encargados de seguridad de la biblioteca tenían a veces que avisarle que tenía que salir porque ya iban a cerrar, que Mesmer había descubierto también la sanación por estado de trance, que luego se llamaría hipnosis. Mientras los pintores y los escritores románticos exploraban los mecanismos irracionales de la mente y creaban bajo los efectos del laudano y otros alucinógenos, Mesmer había descubierto que la identidad, lo que llamábamos el yo, es realmente un ámbito mínimo de nuestras capacidades. La razón es solo parte de nuestras funciones, importantísima, pero no lo es todo. Más allá de la identidad, de la razón, del yo, hay una enorme zona de fuerzas vertiginosas que defienden en realidad nuestra verdadera presencia en el mundo. Leticia, se dijo entonces, que nuestra educación en este sentido era prácticamente nula. Somos analfabetas en el conocimiento de nosotros mismos. Ella había tenido la enorme suerte de tropezarse con Madame Laluz en la cárcel, pero si ese encuentro nunca se hubiera dado, ella se habría quedado atrapada en un mundo de apariencias y reflejos espectaculares. Y las preguntas que la rondaban una y otra vez eran: si ya sabemos que la hipnosis y la sugestión conducen a un territorio de nuestra mente que puede sanarnos y modificar nuestra conducta y nuestra percepción del mundo, ¿por qué no lo usamos más a menudo para corregir daños, lesiones, traumas y estados de ánimo indeseables? ¿Por qué nos ha dado miedo ahondar en esas fuerzas que nos componen? Una noche, uno de sus compañeros en la casa taller cayó muy enfermo, con una fiebre que los médicos no lograban bajar con ningún medicamento. El pobre muchacho sudaba a chorros y en la mañana había que cambiarle las sábanas y las fundas de la almohada porque estaban empapadas. Entonces Leticia pidió que la dejaran a solas con él y se sentó a su lado. Escúchame bien, necesito que me mires fijamente y que te concentres en lo que te voy a decir. ¿Qué vas a hacer, Leti?, le preguntó el joven, y respirando entre ahogos: te voy a curar. Vamos a irnos a un lugar maravilloso, un prado muy verde, donde te están esperando tus seres queridos para sanarte. Respira muy tranquilo, no quites la mirada, estás muy calmado, muy relajado. A la cuenta de 3 te vas a despertar
en ese lugar extraordinario. Vamos, relájate, relájate. 1, 2, 3. Y entonces Leticia chasqueó los dedos y el joven pareció entrar en un estado profundo de semi-inconsciencia. ¿Estás viendo el prado, el sol, la gente que amas? Sí, todo es tan bello, respondió el enfermo, esbozando una sonrisa. No quiero irme de aquí. Ahora empieza a llegar tus seres queridos, solo la gente que amas con sinceridad. Sí, está mi mamá, mi hermana mayor y una antigua novia que quise mucho. ¿Cómo se siente de bien estar con ellas? Tu mamá te está poniendo la mano en la frente. ¿Puedes sentirla? Como cuando era niño, sí. En realidad te está sanando. Empiezas a sentir cómo la fiebre disminuye y cómo tu cuerpo se restablece poco a poco. Esto es lo que te hacía falta, que ella llegara a estar contigo y que te transmitiera su energía pura y su gigantesco amor por ti. Gracias, mamá, gracias. El joven empezó a llorar de gratitud y Leticia le dijo con afecto, pero también con la voz más firme para que entendiera que era una orden: vas a despertar cuando llegue en cuenta regresiva hasta 1 y te quedarás con esa energía sanadora que tu madre te acaba de transmitir. No quiero separarme de ella. Ella seguirá contigo y se quedará muy dentro de ti. Ahora empiezas a regresar y cuando despiertes recordarás ese encuentro con alegría y gratitud. Vas regresando a tu cuerpo poco a poco. Vas sintiendo que ya no estás enfermo y que cuando despiertes la fiebre habrá desaparecido por completo. 3, 2, 1, listo. El joven abrió los ojos y estaba sonriente, pleno, con algunas lágrimas aún corriendo por las mejillas. Dijo con una entonación infantil en la voz: me dormí y soñé que mi mamá me acariciaba la cara. Me siento mucho mejor. ¿Por qué no te bañas? Voy a prepararte una sopa bien potente para que te suban las defensas. Creo que ya no tengo fiebre. Ya estás al otro lado, fresco. Te vas a poner mejor. Gracias por ser tan buena amiga, Leti. Báñate y cámbiate de ropa. Ya te subo la sopa. A partir de ese día empezó a correr el rumor de que Leticia tenía poderes curativos y que seguramente en su pasado había sido discípula de algún gurú o algún maestro espiritual famoso. Lo cierto es que ese día fue muy importante para ella porque confirmó que esa energía que había estudiado en magos, médicos, artistas y poetas sí existía y era la base, el pilar de nuestra vida misma en este mundo. Ahora se trataba de realizar algo más difícil, pasar al otro lado y romper las barreras del tiempo y el espacio.